Estos mecanismos, bueno, el primero consiste en que pueden inhibir o desplazar esta norepinefrina de las varices nerviosas simpáticas, o también pueden inhibir el transporte de norepinefrina a las neuronas simpáticas. También se va a relacionar, estos mecanismos también van a actuar sobre las enzimas al bloquear las enzimas MAO o bloquear las enzimas COMT, que este proceso pues ya lo habíamos visto con la exposición de mi compañera Shirel la semana pasada. Y aquí, como podemos ver en el recuadro, tenemos a los fármacos de acción indirecta. Como les mencioné, pueden ser inhibidores de la captación, como la cocaína, inhibidores del MAO, como la selegilina, o inhibidores de la enzima COMT, como en el caso de la entacapona, o pueden ser agentes liberadores de la norepinefrina en las varices simpáticas, como la anfetamina o la tiramina. En este caso, las respuestas sí van a ser anuladas con el tratamiento previo de reserpina o guanetina, pero no en su totalidad. Y bueno, tenemos a los fármacos de acción mixta. Bueno, estos fármacos de acción mixta lo que van a hacer es que van a liberar esta norepinefrina de modo indirecto, pero al mismo tiempo van a activar estos receptores adrenérgicos. En el caso de estos fármacos, los efectos se van a atenuar, pero no se van a eliminar totalmente con el tratamiento previo con reserpina o guanidina. El tratamiento previo con reserpina o guanidina es importante mencionarlo y aprenderlo porque lo recalca mucho el libro en la acción de estos fármacos de acción directa, de acción indirecta y de acción mixta. Y aquí, como podemos ver, el ejemplo que nos ponen de estos fármacos de acción mixta es la efidrina, que va a actuar sobre los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, y también va a actuar como un agente liberador, en este caso de la norepinefrina. Y como ya hemos visto, la respuesta pues sí se va a reducir con el tratamiento previo de reserpina o guanidina. Bueno, vamos a ver algunas de las acciones que tiene la norepinefrina. Bueno, estas acciones de la norepinefrina van a ser mayores en los receptores alfa y beta 1 que en los beta 2. Esto es una característica muy importante acerca de la norepinefrina que más adelante vamos a poder comprender por qué se da de esta manera. Vamos a tener también fármacos que no son catecolamínicos. Y estos fármacos van a poder liberar esta norepinefrina y van a producirnos efectos cardíacos mediados por los receptores alfa. Pero también estos fármacos no catecolamínicos nos van a producir efectos indirectos y directos sobre estos receptores adrenérgicos, que es la actividad beta 2. Por eso es importante reconocer que la norepinefrina tiene baja actividad en los receptores beta 2. En este caso, el libro nos marca un fármaco, la efedrina. Bueno, esta efedrina lo que va a hacer es que su liberación depende de la norepinefrina para lograr algunos de sus efectos. Y esta efedrina alivia el broncoespasmo por su acción sobre los receptores beta 2. A eso es a lo que nos referimos con los efectos indirectos y directos sobre estos fármacos, sobre estos receptores adrenérgicos. Bueno, vamos a ver a continuación la relación estructura-actividad de las aminas simpaticomiméticas. Bueno, tenemos que el compuesto original de estas aminas simpaticomiméticas está compuesto por un anillo de benceno, una cadena lateral de etilamina, que pues como sabemos es una amina primaria. Como podemos ver aquí, el anillo de benceno pues está formado por 6 carbonos. Y este compuesto original de esas aminas se llama beta-feniletilamina. Es importante que recordemos este compuesto original porque a partir de esto de sustituciones en este compuesto original, se van a desencadenar todas las acciones de estos fármacos simpaticomiméticos.
Bueno, se han producido sustituciones en el anillo aromático, en estos 6 carbonos del anillo aromático, en los átomos de carbono alfa y beta y en el grupo amino terminal. Todas estas sustituciones o cambios lo que nos van a producir es una variedad de compuestos en la actividad simpático-mimética de estos fármacos. Por ejemplo, la norepinefrina, la epinefrina, la dopamina y el isoproterenol, una de sus características es que van a tener grupos hidroxilo sustituidos en la posición 3 y 4, en esta y en esta posición, como vamos a ver más adelante. De este lado, del lado derecho, tenemos la O dihidroxibenceno, o también llamado catecol. Bueno, estas aminas simpaticomiméticas van a tener sustituciones en el grupo 3 y en el grupo 4 y van a tener agregado un hidroxilo y por eso se van a llamar catecolaminas. Bueno, los fármacos simpaticomiméticos pueden tener una acción directa y van a influir sobre los receptores, ya sean los receptores alfa o los receptores beta. En el caso de los receptores alfa, lo que va a pasar es que van a haber fármacos que tienen un predominio de la actividad alfa, como la fenilefrina. Y vamos a tener fármacos que van a tener actividad con predominio no beta, como el isoproterenol. Bueno, a continuación vamos a ver algunas características que van a afectar la actividad simpático-mimética de estos fármacos, como son la separación del anillo aromático y del grupo amino. Bueno, vamos a ver que 2 átomos de carbono pueden separar el anillo del grupo amino, perdón. Y esto lo que nos va a dar como consecuencia es un aumento de esta actividad simpático-mimética en los fármacos. Bueno, la sustitución en el grupo amino, pues esta también nos va a dar ciertas características porque tenemos que al aumentar el tamaño del grupo alquilo, va a aumentar la actividad del receptor beta. Por ejemplo, el isoproterenol y la epinefrina con la adición de un grupo metilo, como podemos ver aquí. Y como esta es una regla que al aumentar el tamaño del grupo alquilo va a aumentar la actividad del receptor beta, pero esta regla tiene algunas excepciones. Entre ellas está la fenilefrina, que va a tener un grupo N-metilo, pero este va a ser un agonista selectivo. ¿Sobre quién, Mitzi? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién qué? Dices agonista selectivo. Aquí, de aquí en adelante tienes que referirte a la actividad sobre los receptores. Entonces, la fenilebrina tiene un grupo metilo, sin embargo, no tiene acción sobre los demás receptores, por eso te pregunto. Sobre el receptor beta. ¿Ahí qué tiene o no tiene? No tiene. Entonces, ¿cuál es su receptor selectivo? El alfa. Alfa 1. Alfa 1, tienes que ser más específico, ¿eh? Alfa 1. Doctora, disculpe que la interrumpa, es que me dijeron que mencionó mi nombre. Yo he estado en la reunión, solo que no escuché. Soy González Hernández. Shirel Abigail. Ajá, sí he estado en la reunión, pero igual acepto mi retardo. Bueno. Gracias. Vale. Continúale, por favor. Bueno, a raíz de lo anterior vamos a tener que la norepinefrina va a tener una acción beta 2 bastante débil. Esto debido a que vamos a tener compuestos selectivos beta 2 que van a requerir un gran sustituyente amino, pero van a depender de otras sustituciones para definir su selectividad. Y también vamos a tener que a menor sustitución del grupo amino, mayor selectividad para receptores alfa. Ese es el caso de lo que pasaba, como vimos en esta diapositiva anterior, con la epinefrina, con la adición de este grupo metilo. Y
Y bueno, como regla también podemos tener que la N-metilación va a aumentar la potencia de estas aminas primarias. La actividad alfa en este caso va a ser mayor en la epinefrina que en comparación con la norepinefrina, que va a ser mayor que la actividad que va a tener el isoproterenol, que en este caso va a tener una actividad casi nula sobre estos receptores alfa. Vamos a tener que otra de las características que podemos tener para definir a estos fármacos simpático-miméticos va a ser la sustitución en el núcleo aromático. Vamos a tener que la actividad máxima de los receptores alfa y beta van a depender de la presencia de grupos hidroxilo en la posición 3 y 4. Como podemos ver aquí, en el caso de la epinefrina, tiene el grupo hidroxilo en la posición 3 y en la posición 4. Esta característica va a ser muy importante porque al faltar alguno de estos grupos hidroxilo en estas posiciones, lo que va a pasar es que se va a reducir la potencia de estos fármacos simpático-miméticos. Como podemos ver en el caso de la fenilefrina, solo tiene un grupo hidroxilo en la posición 3, no tiene grupo hidroxilo en esta posición 4. Por lo que podemos decir que la fenilefrina es menos potente que la epinefrina en el caso de los receptores alfa y beta, y va a tener una actividad casi nula en los receptores beta 2. Si podemos ver aquí, podemos comparar la estructura química de la epinefrina y la fenilefrina. Como podemos ver, es casi igual a diferencia de este grupo hidroxilo en la cuarta posición de este anillo aromático. Bueno, otro punto importante también es que se puede tener otra disposición de estos grupos hidroxilo, no solo en los grupos hidroxilo en la posición 3 y 4, también la podemos tener en la posición 3 y 5. En este caso, cuando están en la posición 3 y 5, su selectividad para el receptor beta 2 va a ser con grupos grandes de sustituyentes amino. En este caso tenemos el ejemplo de la terbutalina, que lo que van a hacer es que van a relajar la musculatura bronquial en los pacientes con asma. Pero estos tienen de ventaja que van a causar una estimulación cardíaca menos directa que aquellos medicamentos que no son selectivos. En este caso, pues es selectivo para el receptor beta 2. Bueno, recordemos que nuestro compuesto original de las aminas simpático-miméticas es la beta-feniletilamina. Recordemos su anillo de benceno y su cadena lateral de tilamina con su amina primaria. Esto porque es importante, bueno, porque algunas feniletilaminas pues van a carecer de estos grupos hidroxilo en el anillo y el grupo beta en esta cadena lateral. Y pues lo que van a hacer es que su acción va a ser casi exclusiva para liberar norepinefrina desde las terminaciones nerviosas simpáticas. Y como podemos ver en esta tabla, aquí tenemos la estructura original de las aminas con la beta-feniletilamina, con la cadena lateral, el carbono alfa y el carbono beta, y aquí la amina con el grupo amino. Aquí lo que podemos observar es que dependiendo del lugar donde se encuentre donde se encuentran estos grupos hidroxilo, va a afectar mucho en el tipo de receptor que va a activar y pues, por consiguiente en estos usos clínicos. También que está unido a este carbono beta y a este carbono alfa. Por ejemplo, tenemos que en el caso de la epinefrina sí va a tener sus grupos hidroxilo en la posición 3 y 4, va a tener un hidroxilo en el carbono beta y un hidrógeno en esta cadena alfa, y tiene su grupo metilo. Pero, por ejemplo, la feniletilamina no va a tener estos grupos hidroxilo en la posición 3 y 4. Asimismo, como la anfetamina, la metanfetamina y la efedrina no lo tienen. Y como ya hemos visto, la terbutalina y el metaraminol
van a tener solo un grupo hidroxilo en la posición 3. Y la terbutalina lo que va a tener es que no lo va a tener en la posición 3 y 4, lo va a tener en la posición 3 y 5 este grupo hidroxilo. Y pues dependiendo de eso va a ser el tipo de receptor que activen y los usos clínicos que se le puede dar. Como por ejemplo la epinefrina tenemos que va a activar estos receptores alfa y también algunos de receptores beta. Aquí en el receptor alfa podemos ver que está marcado con una A. Esta A pues nos va a indicar que se pueden presentar reacciones para el tratamiento de reacciones alérgicas. La P pues pueden inducir una acción del receptor beta y la B pues nos puede también producir la vasoconstricción. Un punto importante que también marca el libro es que tenemos que tomar en cuenta que algunas de estas modificaciones pues van a afectar a estos fármacos simpático-miméticos. Por ejemplo, tenemos que la sustitución de estos grupos polares en la feniletilamina provoca que estos compuestos sean menos lipófilos. Y pues estos compuestos que no son sustituidos o son sustituidos con un grupo alquilo, pues van a cruzar esta barrera hematoencefálica con mayor actividad central. Y como podemos observar en la tabla anterior, la efedrina, la anfetamina y la metanfetamina, pues lo que van a hacer es que nos muestran una actividad considerablemente mayor en el sistema nervioso central. También recordemos que las catecolaminas pues tienen un breve periodo de acción. Esto es debido a que son inhibidas por la enzima MOT y pues son ineficaces por la vía oral, pues porque se va a producir esta misma inactivación en la mucosa intestinal y en el hígado. Algunos compuestos, bueno, los compuestos que no tienen uno o los dos sustituyentes hidroxilo no van a ser activados por esta COMP, lo que va a aumentar su eficacia oral y la duración de esta acción se va a intensificar. Aquí ya empezamos a recordar los temas que se mencionaron la semana pasada. La COMP. Tenemos algunos ejemplos de dos fármacos donde podemos ver mejor los efectos que va a causar esta sustitución de sus grupos hidroxilo. Por ejemplo, en el caso de la metoxamina, el sustituyente metoxi va a estar en la posición 2 y en la posición 5. Y lo que va a pasar en este caso es que van a tener una actividad estimulante altamente selectiva, pero en grandes dosis pueden llegar a bloquear los receptores beta. También tenemos el albuterol. Este sustituyente va a estar en la posición 3 y este va a ser un agonista selectivo para los receptores beta 2. Por eso es importante recordar las posiciones donde están los sustituyentes hidroxilo en el anillo aromático, porque dependiendo de dónde se encuentren o si no se encuentran, va a tener que ver con la selectividad del tipo de receptor. Vamos a tener también que podemos tener sustituciones en el átomo del carbono alfa. Cuando hay una sustitución en este átomo de carbono alfa, pues lo que va a producir es que se va a bloquear la oxidación de la MAO. Esto nos va a traer como consecuencia la prolongación de la duración de las acciones de los compuestos que no son catecolamínicos. Tenemos como ejemplos la efedrina, la anfetamina, y estas pues se van a medir en horas, su acción se va a medir en horas. A su vez, también podemos tener sustituciones en el átomo del carbono beta. Estas sustituciones en este átomo lo que van a provocarnos es una disminución de estas acciones en el sistema nervioso central. ¿Esto por qué? Pues se va a deber a que se va a reducir la solubilidad de estos lípidos. Pero también vamos a tener que aumentan la actividad agonista en los receptores adrenérgicos alfa y beta. La efedrina va a ser menos potente que la metanfetamina,
pero va a tener un mayor efecto para dilatar los bronquiolos, aumentar la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca. ¿Ya les cambió? No. Ahora sí, ya cambió. Bueno, tenemos también que vamos a tener algunas consideraciones en las bases fisiológicas para, para esta respuesta adrenérgica. Vamos a tener ciertos factores que van a afectar la respuesta a estas anginas simpático-miméticas. Principalmente dos, la densidad y la proporción en la que encontremos estos receptores alfa y beta. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la norepinefrina, que tiene una baja o casi nula capacidad como broncodilatador. Recordemos que el receptor en el tejido va a ser el beta 2, pero esta norepinefrina va a actuar débilmente y tiene una mejor respuesta para activar los receptores alfa. Y, por ejemplo, tenemos el caso del isoproterenol y la epinefrina. Estos, por su contraparte, tienen una alta capacidad como broncodilatador, porque así, como ya mencioné en la norepinefrina, el receptor en el tejido, pues es beta 2, y estos van a actuar fuertemente sobre este receptor beta 2. Ya salió. No, sí. Ya. Muy bien. El libro nos muestra dos ejemplos, por ejemplo, en los vasos sanguíneos cutáneos. Estos vasos sanguíneos cutáneos van a expresar receptores alfa. Y en este caso, la norepinefrina y la epinefrina van a causar constricción. ¿Por qué? Porque sí activan estos receptores alfa, pero el isoproterenol va a tener poco efecto, porque este actúa principalmente sobre los beta. En el músculo liso de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo esquelético, vamos a tener que aquí se expresan receptores alfa y beta 2 principalmente. La activación de los receptores beta 2 nos va a producir una vasodilatación, pero también se pueden activar los receptores alfa produciendo una vasoconstricción. ¿Esto de qué depende? Pues la activación de los receptores alfa o beta 2 van a depender de la concentración de epinefrina. Esta concentración para activar estos receptores es mayor en los beta 2 que para activar a los alfa. Pero tenemos que las concentraciones fisiológicas de epinefrina van a causar vasodilatación principalmente. La respuesta final del órgano blanco. Bueno, el órgano blanco va a actuar respondiendo a estas aminas simpático-miméticas, como ya vimos con efectos directos de estos agentes o mediante ajustes hemostáticos de los reflejos del organismo. En este caso, van a actuar ante un aumento de la presión sanguínea. Esto nos va a dar una respuesta, que se van a estimular los receptores alfa-adrenérgicos vasculares y como consecuencia vamos a obtener un reflejo compensatorio en estos vasoreceptores que se encuentran en el seno carotídeo y aórtico. ¿Esto qué nos va a provocar? Pues principalmente una disminución del tono simpático que va a conllevar a un aumento del tono vagal, lo que va a lograr finalmente una disminución de la frecuencia cardíaca. Este caso es ante a un aumento de la presión sanguínea. Pero también podemos tener el caso de una disminución de esta misma presión sanguínea. Y en este caso, pues, se va a dar la respuesta en la estimulación de los receptores beta 2 adrenérgicos. Se va a producir el mismo reflejo compensatorio y lo que va a pasar aquí es que va a disminuir el tono vagal. Al disminuir este tono vagal, va a aumentar el tono simpático y así nos va a dar este aumento de la frecuencia cardíaca.
El libro nos menciona el concepto del falso transmisor. Para entender este concepto tenemos que... Se va a cortar, Mitzi. De una vez lo cortamos porque ya son 8:39, se va a cortar, vamos a esperar por lo que se cortar y nos volvemos a conectar. Sí, de hecho me faltan dos y ya mañana sigo con el resto de la exposición con epinefrina. Ajá, pero de todos modos, esperemos, ¿no? Porque si no, está largo este cuadrito y te va a Sí, cortar mero que estés, mira, 8:40. Ya lo va a sí, ya cortar. falta un minuto. Entonces, lo cortamos y entramos. Sí, doctora. Bueno, ahora sí. Sí, doctora, ya continúo. ¿Ya lo ven en grande? No, porque aparece todas tus diapositivas abajo. Las que te faltan, me imagino, ¿no? No están en toda la pantalla. Sí, sí, ya voy. No carga. Y no, así también se ve, pues. Ay,
Ahí está. Es que me dice que mi conexión es inestable por eso. ¿Ya? Ya, ahora sí. Ah, bueno. Regresando, vamos a tomar, el libro nos marca un concepto, el concepto del falso transmisor, pero para poder explicar este concepto tenemos que entender todo este esquema que el libro nos lo pone con un poquito enredado. Bueno, en este caso, las aminas, vamos a enfocarnos en estas aminas de acción indirecta. Estas aminas de acción indirecta, lo que va a pasar con ellas es que se van a capturar en las terminaciones nerviosas simpáticas y las vesículas de almacenamiento. Todo este proceso ya lo habíamos visto la semana pasada. Aquí en estas vesículas de almacenamiento, lo que van a hacer es que van a reemplazar a la norepinefrina en este complejo de almacenamiento. Tenemos que estas feniletilaminas pueden tener un grupo beta-hidroxilo o pueden carecer de él. En el caso de las que carecen de este grupo beta-hidroxilo, pues van a ser retenidas pobremente. Pero las que nos interesan son las que sí tienen este grupo beta-hidroxilo. Estas van a ser retenidas por periodos muy largos de tiempo, lo que nos va a llevar a que puedan reducir el contenido en la vesícula de la norepinefrina. Y en el momento en que llega el impulso nervioso y se da la liberación del contenido de esta vesícula, pues se va a liberar el contenido por medio de ectocitosis, como ya habíamos visto. Pero esta vesícula, al tener una base de feniletilaminas, lo que nos va a producir es que, bueno, en el caso de que estas feniletilaminas sean menos potentes que la norepinefrina que tiene esta vesícula, pues nos va a llevar a una disminución en la activación de los receptores alfa y beta postsinápticos, emisor. Bueno, recordemos que estas feniletilaminas van a ser sintetizadas en el tracto gastrointestinal por medio de la tiroxina descarboxilasa bacteriana a partir de la tiramina. Bueno, esta tiramina puede ser examinada posteriormente en este tracto gastrointestinal y en el hígado, pero no va a alcanzar la circulación sistémica en concentraciones significativas. Esto es en un estado normal, pero al administrar un inhibidor de la MAO, de esta enzima MAO, pues lo que va a provocar es que la tiramina debe absorber a nivel sistémico. ¿Sí? Esta tiramina se puede absorber a nivel sistémico, lo que nos va a conllevar a que se va a transportar a las vesículas y no se va a catabolizar. Entonces, esta tiramina beta se va a hidroxilar a cotopamina y se almacena. No, perdón, es la octopamina. Octopamina, hay un error de... Y se va a almacenar en estas vesículas, lo que nos va a llevar a un desplazamiento de la norepinefrina en estas vesículas. Y tenemos que al momento de que llegue el impulso nervioso, pues se va a liberar el contenido de la vesícula. Pero en este caso, como se desplazó la norepinefrina, pues se va a liberar poca norepinefrina y se va a liberar la octopamina, que fue producto de la reacción. Pero esta octopamina, pues, ¿cuál es el problema con ella? Pues que va a tener una actividad escasa para activar los receptores alfa y beta. ¿Cuál es la importancia clínica de todo este proceso? Pues que si nosotros tenemos un paciente y le estamos administrando transmisión simpática, esa es la importancia de conocer esta serie de pasos en la formación de esta octopamina y cómo va sustituyendo y desplazando a esta norepinefrina MAO. Bueno, y ya para terminar, tenemos que hay pacientes que están recibiendo estos inhibidores MAO y pueden llegar a presentar algunas crisis hipertensivas al ingerir queso, cerveza o vino tinto. Esto debido a que estos tres productos son producidos por fermentación,
Por consiguiente, al ser producidos por esta fermentación, van a tener gran cantidad de tiramina y otras feniletilaminas. Pero al ser inhibida por MAO, la tiramina sí se va a poder absorber rápidamente, lo que nos va a conllevar a que alcance la circulación sistémica rápidamente y nos lleve a una liberación masiva de la norepinefrina, lo que nos va a llevar a una hipertensión que puede precipitar un infarto del miocardio o también un accidente cerebrovascular. Por eso es importante monitorear a estos pacientes y explicarles los riesgos que conlleva ingerir estos alimentos al ser tratados con estos inhibidores MAO. Y hasta aquí llego el día de hoy, doctora. Bueno, mira, afortunadamente los inhibidores de la MAO, ¿te acuerdas que tu compañera los mencionó? ¿Te acuerdas por casualidad cuáles 3 inhibidores de la MAO mencionó tu compañera? No, doctora. Te vas a acordar, es la tranicilpromina, la isocarboxacida y la fenelcina. Fíjate que afortunadamente esos inhibidores de la MAO, por todo esto que provoca, casi ya no se usan como antidepresivos, pero fue de los primeros grupos conjuntamente con los antidepresivos tricíclicos. Te digo, afortunadamente ya no se utiliza, pero pues hay que tomarlos en cuenta, estos inhibidores de la MAO. Bueno, entonces, fíjate, en este primer capítulo te está explicando las siete principales acciones de las catecolaminas. Entonces, como viste, es una acción excitatoria periférica. ¿Sobre qué territorios? Sobre músculo liso de vasos, como ocurre en la piel, como ocurre en el riñón y en las glándulas. ¿Te fijas? Y aquí, ¿qué predominancia de receptor tiene esta acción excitatoria periférica, Mitzi? ¿Quién es el que te va a ser el responsable? En la acción excitatoria periférica, Ajá. los receptores alfa. Hablar de los alfa es así, hablar muy ampliamente, tienes que ser más específica. No recuerdo exactamente el subtipo, pero es algo... No. Cuando es específico tienes que decir alfa 1 o alfa 2. 1. 1. ¿Y cuándo serían los alfa 2? Los alfa 2 son en las acciones inhibidoras periféricas. No, espera, estamos hablando de la acción excitatoria, de acción excitatoria periférica. A ver, ¿dónde se encuentran anatómicamente? No decir sitios, no te estoy preguntando que me digas qué riñón, que esto, no. ¿Dónde se encuentran en general los receptores? ¿Cuáles son las localizaciones de los receptores en general? En las membranas. No, pues obvio, es obvio. ¿Qué membrana? En las membranas celulares. ¿De qué lugares? Ahora pues, para que sabes que te vas haciendo mucho rodeo. Es que creo que no estoy entendiendo su pregunta. No, ¿cómo no? A ver, ¿dónde se encuentran los receptores? Todos los receptores, ¿dónde pueden estar? En la membrana, sí es cierto. Me vas a decir, también en el núcleo. No estamos aquí en caso de los receptores de los simpático-miméticos. ¿A dónde se encuentran? ¿A dónde están esos receptores una vez que se libera la norepinefrina? En la membrana postsináptica. ¿Y en qué otra parte? En el espacio perisináptico. No, ahí no están los receptores. ¿En el espacio qué? ¿Qué dijiste, perdón? Perisináptico. Perisináptico. Ajá, no es espacio, ¿eh? Perisináptico. Sí, presináptico. Y no es espacio, es la membrana presináptica. Todos los receptores pueden estar a nivel presináptico o posinápticos. Los alfa pueden estar, no estamos especificando el tipo ahorita. Los alfa pueden estar en nivel posináptico, pero también en presináptico. Bueno, ahora, ya receptores alfa 1. Los alfa 1 pueden estar presinápticos y pueden estar posinápticos. Fíjate, en general,
dice que no hay mucha cantidad en los presinápticos alfa 1. Los alfa 2 pueden ser presinápticos y postsinápticos. Ahora, si son presinápticos, tienen otro tipo de acción, que es la séptima acción fundamental de las catecolaminas. Pero si es a nivel alfa 2 postsináptico, ¿qué acción crees que tengan? Postsinápticos. La, las acciones metabólicas. Sí. Las acciones metabólicas. Estamos hablando de la acción incitatoria periférica. ¿Tendrán este efecto vasoconstrictor, sí o no? Las alfa 2 postsinápticas. Bueno, ¿ves? Entonces uno puede generalizar y puede decir, entonces, ¿quiénes son los responsables de la acción incitatoria periférica? Los alfa. ¿Qué tipo de alfa? Principalmente los alfa 1, pero también los alfa 2, ¿ves? Depende de la situación. Segunda acción, la acción inhibitoria periférica. ¿Sobre qué estructuras tiene esa acción inhibitoria periférica? Pues también sobre las células del músculo liso del intestino, del árbol bronquial y también sobre este músculo liso de de los vasos sanguíneos, pero el libro menciona que es de los que irrigan el músculo esquelético solamente. Muy bien, Pierre. ¿A qué receptor te estás refiriendo? Me estoy refiriendo a los receptores alfa 2. No, inhibitorio periférico, que van a producir vasodilatación, por ejemplo, en el músculo estriado, en el árbol bronquial, broncodilatación, en el intestino es una excepción, pero si lo tomas como este receptor que me vas a decir, también te pueden disminuir el tono. Entonces, sería entonces en los alfa 1. No, mi reina, son los beta 2, Mira, 8:57. Ya nos salimos. Mañana, antes de seguir con tu exposición, regresamos a las acciones, las 7 acciones, para especificar quién es el responsable, uno o más receptores, en las 7 acciones farmacológicas, para que quede bien entendido. Bueno, lo explico eso, sí. Salimos porque ya son 8:58. Hasta mañana.